Qué versículo tan conocido, ¿no? Sobre todo esa última parte, aquellos que cada vez que vemos acerca de la Reforma, pues el corazón de alguna manera vibra, ¿no? Y recordamos pues ese momento en el castillo cuando pues Martín Lutero parece que esta frase, el justo por la fe vivirá, pues adquiere una dimensión nueva. Son versículos muy conocidos. Por una parte estaba tentado a seguir a partir del versículo 18. Personalmente estoy estudiando, meditando, reflexionando en Romanos, pero he creído necesario pararnos en un solo versículo. Creo que hay muy pocas veces que predico sobre un solo versículo. Hemos leído 3, pero es para hacer un pequeño círculo alrededor de un versículo. ¿Me permitís? Son 3 versículos, pero el que me gustaría resaltar, aclarar, enfatizar, explicar quizás y animarnos con él es el 17. Romanos capítulo 1, volvemos a leer por énfasis el versículo solamente 17. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela, es verbo presente de indicativo, tercera persona. El sujeto es, aquí en versión 2020, no me había dado cuenta, pone en pasiva, pero es activa. La justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Me gustaría comenzar de esta manera. Hace unas semanas estaba sentado con personas que no eran creyentes y estábamos hablando, típico de nuestra edad quizás, de nuestros hijos. Y una mujer dice, yo tengo una hija que tiene 20 y tantos años, dice, pero ella ya lo tiene muy claro, no va a tener hijos. Y le pregunté, bueno, ¿y eso? Dice, porque los días están malísimos, en este tiempo tan terrible. Y yo, claro, como creyente, abrí los ojos como platos, digo, ¿qué quieres decir? Y dice, pues nada, que el mundo está muy mal, guerras, hay... O sea, ni siquiera lo primero, y luego habló de la corrupción del mundo. Y yo estaba sentado allí, tristemente he de decir que luego estaba en mi corazón, Señor, permíteme, por favor, estoy preparado con la escopeta cargada, pero estaba en un entorno con 6, 8 personas y no me dejaron, como dicen, meter cuchara. O sea, no pude responder, lo tengo pendiente. Pero lo que me refiero es que ¿cómo no será el tiempo que estamos viviendo cuando aún personas que no son creyentes hablan de que el tiempo es malo? Es malo, hay mucha corrupción, hay mucha maldad en el mundo, hasta el punto que algunos consideran que es que no quieren ni tener hijos. ¿Qué cosa? La verdad es que hay veces que estoy sentado viendo las noticias, viendo la televisión, y a veces en casa tenemos que apagarla. Ya no porque las imágenes son impropias o eso, sino porque hay algunas injusticias que es que llega un momento que el corazón no aguanta más. O sea, hay a veces cuestiones de la guerra, de esta invasión, de corrupción, de mentiras, que es que no aguantamos más en casa y tenemos que cambiar, hablar de otra cosa, porque la injusticia parece que permea nuestra sociedad. Aún nosotros como creyentes podríamos ahondar en esa consideración, porque claro, para nosotros cuando miramos al mundo conociendo a Dios, teniendo un discernimiento moral, quizás, bueno, esperamos, claro que sí, por la palabra de Dios, más claro, más agudizado, pues vemos el mundo y nos escandalizamos.
Y aún hemos de decir que en algunos círculos que se presentan como cristianos a veces sufrimos porque vemos frutos o vemos una expresión de vida que no se corresponde con la Escritura. Me recordaba ese versículo en Lucas 17:22 cuando el Señor dijo: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Como creyentes, después de conocer a Dios, conocer algo de su palabra, después de desear acercarnos a Él, después de que Él, por su palabra y su Espíritu, nos impulsa a su presencia, miramos este mundo y decimos: Señor, deseamos ver, aunque sea un solo día de tu presencia, para poder cobrar aliento. Y el Señor dice: y no lo veréis. Y la pregunta surge: ¿podemos ver al Señor? ¿Hay alguna manera que la voz de Dios resuena en el universo? Pues entendemos que sí. Por una parte, me encanta el Salmo 19, porque aunque dice que no se oye su voz, es curioso el pasaje, Salmo 19, los primeros 5 versículos, es muy curioso porque dice que no se oye su voz, no emite sonido, pero por otra parte dice: un día emite palabra a otro día. Y dice: por toda la tierra salió su voz. Es como que hay una música sonando, una voz que está hablando, pero tienes que escuchar en qué idioma está, en qué dimensión, en qué frecuencia. ¿Está Dios callado frente a esta injusticia en el mundo? Por supuesto que no. Y este versículo que estamos leyendo nos muestra una de las cosas que Dios habla a este mundo. Y aún curiosamente, como he dicho desde un principio, es como que la justicia de Dios fuera personificada. Y dice, porque la justicia de Dios en el Evangelio se revela. Es curioso esta palabra, debemos fijarnos en ella. Sabéis más griego del que pensáis. ¿Sabéis qué palabra hay detrás de revelada? La justicia de Dios se revela. ¿Alguien se atreve a decir una palabra? Venga, que la sabéis. ¿Cómo? ¿Alguien? Apocalipsis. Apocalúptetai es una forma verbal, pero la justicia de Dios se apocalipsea. Una palabra que quiere decir descorrer el velo. Algo que no conocíamos antes, el Señor nos lo muestra con claridad. Es una palabra, como dice Robertson, se trata de una justicia que nosotros como personas no podríamos llegar a imaginar, no podríamos diseñar, ni mucho menos inventar. Solo la podemos conocer porque Dios la ha revelado. La justicia de Dios es una de esas voces que resuena, que se revela. ¿Y cómo se revela? Pues se revela en el lenguaje que Dios ha deseado. Los judíos pedían al Señor: Señor, queremos ver de ti señal. Danos una señal del cielo como Elías. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Les dijo el Señor que se iba a quedar mudo? No. Les dijo: yo os daré una señal, pero no en el idioma que vosotros queréis oír, sino en el idioma que Dios ha escogido hablar. Y de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días, así el Hijo del Hombre estará 3 días en la tierra. O sea, el Señor iba a dar una señal, el Señor iba a hablar, iba a dejar su mensaje manifiesto para todo aquel que quisiera oírlo, pero no en el idioma de los judíos o de aquellos que pedían del Señor señal. De la misma manera, este pasaje nos muestra que la voz de Dios resuena en el universo.
en diferentes formas, una por su naturaleza, como hemos dicho, podríamos hablar de la conciencia, podríamos hablar de la historia y la intervención de Dios en la historia, pero nos vamos a fijar en estos versículos y en una palabra que a veces se da a una confusión o una falta de claridad. Dios emite o Dios revela su propia justicia, ¿dónde? A través de la fe. Porque lo dice la Escritura. En el Evangelio, la justicia de Dios es revelada, y lo dice, por medio de la fe, o diríamos de la fe para la fe. En primer lugar, me gustaría tratar tres cosas. En primer lugar, cómo la justicia de Dios se revela en este mundo a través de cómo, de la fe, de la obra de la fe. Cuando nosotros extendemos como pecadores nuestras manos vacías, cuando como seres humanos caídos abrimos nuestro corazón necesitado al Evangelio con arrepentimiento y fe en la obra del Señor Jesucristo, cuando permitimos que la obra de Dios se realice en nuestros corazones, nuestros espíritus muertos por el pecado, no solamente recibimos la bendición de la salvación, sino que esa obra es un testimonio al mundo de la justicia de Dios. En segundo lugar, lo que veremos es que la justicia de Dios no solo se revela en la fe de la conversión, sino en la fe del caminar del creyente. Y en tercer lugar, lo que me gustaría es reflexionar un poco acerca de esa frase tan emblemática que recogemos del profeta Habacuc, de ahí evidentemente la recogió el apóstol Pablo y la cita tanto en Romanos como en Gálatas: el justo por la fe vivirá. En primer lugar, deberíamos establecer cómo no se revela la justicia de Dios. Estamos hablando en el entorno de la fe. A lo mejor dices, ¿realmente es necesario hablar de la fe? ¿Qué es la fe? ¿No? Para nosotros los creyentes la fe es, pues, ¿qué? ¿Alguien recuerda ese versículo de Hebreos, capítulo 11? Pues la fe, la certeza de lo que no vemos, etcétera, etcétera. ¿Hace falta hablar de la fe? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es una de esas palabras que se han usado tanto que a veces se emborronan. Por ejemplo, otra palabra semejante es espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? Todo el mundo habla de espiritualidad, aún hasta los orientales, el confucianismo, el budismo habla de espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Habría necesidad de, como creyentes, hablar de qué es la espiritualidad cristiana. O, por ejemplo, adoración. ¿Qué es adoración? Es adoración cuando cantamos alguna música suave, cuando los instrumentos están todos bien en armonía y hay una atmósfera especial de oración. ¿Es eso adoración? Según la Escritura yo diría que es cuestionable esa definición. Porque no solo eso es adoración, sino que adoración es una palabra que se enfoca más bien en la obediencia que no en un sentimiento humano. De la misma manera, ¿qué es la fe? Primero, ¿cómo no se revela la justicia de Dios? Aquí dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio y se revela de fe y para fe. O sea que la justicia de Dios, primero, no se revela en una lista depurada de lo que puedes o no puedes hacer como creyente, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es curioso en la historia de la Iglesia que mientras en la palabra del Señor recibimos principalmente
principios, guías sobre cómo vivir la vida cristiana, y claramente nos dice, por ejemplo, Tesalonicenses, apartaos de toda especie de mal o de toda ramificación de mal. Dice a Pablo, no comuniques o no participes en pecados ajenos. Dice Pedro, seamos santos como Dios es santo. No hay ninguna confusión en cuanto a la exhortación a la santidad. ¿Pero hay acaso una lista de lo que se puede y no se puede hacer? Pues hay un documento en el año 70, aproximadamente entre el año 70 y 170 después de Cristo, que se llama el Didaché, donde existe una lista exhaustiva de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que probablemente la aceptación de la fe cristiana por muchas personas y el abuso de la libertad cristiana, como se hizo en 1 Corintios, resulta que algunos se sintieron en la necesidad de explícitamente decir qué es lo moralmente aceptable como creyentes y qué es lo que no. Pero diríamos nosotros que la justicia de Dios se revela al mundo a través de esa lista. De ninguna manera. La justicia de Dios se revela por la denominación a la que pertenezco, por el grupo de hermanos con quien me asocio. Por supuesto que no. Eso no quiere decir que no haya denominaciones que se ajustan más a la palabra de Dios que otras. Pero una cosa es nuestro deseo, nuestro esfuerzo, nuestra convicción por seguir al Señor, y otra cosa es la justicia perfecta y pura de Dios. Ni siquiera la justicia de Dios se revela en nuestras obras. Nosotros no creemos, como la Iglesia institucional, que existieron unas personas tan santas, tan emblemáticas de justicia, que tienen más obras de las que necesitan para salvarse. Y por lo tanto, la gente ora a San Antonio, San José, San no sé qué, San no sé cuántas, para que ese excedente de obras pueda aplicarse a ellos. Por favor, ¿dónde está eso en la Escritura? Pero eso es lo que la tradición romana desarrolló. ¿A partir de qué? A partir de adoptar los héroes y los titanes de toda la idolatría, todo el Olimpo de dioses romanos. Eso es paganismo. Pero aún nosotros, claro que si Dios es celoso de un pueblo de buenas obras, pero podríamos decir que la justicia de Dios se revela en nuestras obras. Creo que no. De hecho, la Escritura nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para dos cosas: perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. A veces basta con analizar un poco nuestros impulsos, esas primeras reacciones cuando alguien te dice algo y ahí ves que a lo mejor te has airado sin razón, ves que tu primer impulso no es el que hubiera tenido el Señor y dices, mira, aunque sí debemos ser luz y sal en este mundo, aunque debemos glorificar a Dios en nuestra forma de vida, pero si hablamos de la revelación de la justicia de Dios, eso es demasiado para hablar de que se realiza a través de mis obras. Hablamos de la misma justicia de Dios. Ese es el canal por el que Dios habla. ¿Cuál? No nuestras obras, pero sí su obra. La justicia de Dios se revela en la fe. Cuando personas como nosotros, pecadores, lo he dicho antes, extendemos nuestras manos
vacías. No tenemos nada que ofrecer a Dios. Nos damos cuenta de nuestra indignidad. Reconocemos nuestros corazones carentes de su justicia, de su santidad. Y por la gracia de Dios entendemos aún que son culpables e impuros y con necesidad de ser limpiados. Y cuando extendemos esas manos vacías, reconociendo la obra del Señor Jesucristo y recibiendo ese don gratis de parte de Dios, es ahí, por la fe, donde la justicia de Dios se revela, se muestra, y no solamente recibes la salvación, sino que este mundo recibe el reflejo de la justicia de Dios. Hay un comentarista que dice algo que me encanta. Dice, la fe es el vínculo que une el alma humana con un Señor justo y santo. La fe son las alas por las que el hombre se eleva de la atmósfera vil del pecado para entrar en la clara y elevada altura de la comunión con Dios. Es la fe la que nos conecta con el Señor. No son nuestras escaleras, es simplemente nuestra rendición de corazón, nuestra aceptación de que su mensaje es verdadero, de que el mensaje de Cristo y la obra de Cristo son suficientes para nuestra salvación. Entonces permitimos que la mano de Dios llena de gracia obre en el corazón, nos salve y revele que nuestra justicia, de ninguna manera, la justicia de Dios. En primer lugar, este pasaje dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio de la fe, está basada en la fe. ¿Qué es entonces la fe? Dejadme señalar 3 elementos de lo que constituye, según la palabra de Dios, la fe. Si le preguntas al vecino del tercero, ¿qué te dirá? Tú tienes mucha fe. ¿Os lo han dicho a alguien? Tú tienes mucha fe. A mí Dios no me ha dado fe. No tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué es la fe? En primer lugar, la fe requiere un mensaje. La fe no es un sentimiento. Dice la Escritura, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no oyes el Evangelio, bíblicamente no puedes creer. La fe asume un mensaje. La fe no es un misticismo abstracto, no es una inclinación a lo religioso, no es un sentimiento. Eso no es fe. La fe requiere un mensaje donde nosotros podamos poner toda nuestra confianza. Dice el apóstol Pedro de que somos engendrados por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que es la palabra de Dios, el mensaje de Dios, que genera por la obra del Espíritu Santo esa confianza en tu corazón como pecador que Dios está obrando en ti, te llama, y esa obra del Espíritu Santo a través de su palabra genera esa confianza. Si no hay mensaje, no hay fe. No me importa o no nos importa el sentimiento bonito, la música maravillosa, la atmósfera, no. La fe requiere un mensaje. ¿Cómo creerán si no han oído? Segundo, la fe implica una obediencia. Esta obediencia no quiere decir unas obras, no quiere decir reformar nuestras vidas, pero quiere decir rendir nuestra vida, nuestra comprensión a lo que dice la palabra. De hecho, es que la obediencia a la fe es una frase que Pablo usa 4 veces en la epístola a los Romanos.
En la epístola donde Pablo se encarga de explicar, de confirmar, enfatizar que la salvación es exclusivamente por la fe, pero habla de la obediencia a la fe. Igualmente, 2 de Tesalonicenses 1:8 habla de los incrédulos como aquellos que no han obedecido a la fe. El apóstol Pedro igualmente, cuando introduce su epístola, dice, hablando de creyentes, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre del Señor Jesús. Esa obediencia, como decimos, no es una obediencia a la ley de Dios, no, pero es una obediencia al Evangelio. ¿En qué sentido? Que renunciamos nuestros esquemas. Se dice en la Escritura de que personas que aceptaron el Evangelio, ¿qué hicieron con sus libros de magia? Los quemaron, aunque valían mucho dinero. Pero, ¿de qué hablaba eso? De que ellos renunciaban al entendimiento que habían tenido antes acerca de los espíritus, de Satanás, de todo eso, y aceptaban el Evangelio. Entonces, para una fe genuina, estamos hablando primero de conocer a Dios a través de su palabra, segundo, o conocer el mensaje de Dios a través de su palabra, segundo, hablamos de rendir nuestras vidas al mensaje de Dios y a lo que Dios dice de nosotros, y en tercer lugar, ahí sí que llega, como dice la Escritura, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí es donde, conociendo la palabra de Dios, tomando la palabra de Dios como verdadera, no nuestros esquemas, sino lo que Dios dice de sí mismo y de nosotros, entonces ahí sí que podemos poner nuestra confianza. Ahora, dejadme que os dé una ilustración de poner esa confianza. No sé cuántos culés hay aquí, fans del Barça. A mí no me gusta mucho el fútbol, no suelo ver partidos de fútbol, pero sé que el Barça en el mundo pues es... Y ahora parece, ¿no?, que se han hecho una serie de fichajes y... si preguntara esta mañana, ¿cuántos de vosotros tenéis fe en que el Barça va a ganar la Liga? A lo mejor, ¿qué? 3, 4, 5. ¿Cuántos de vosotros pondríais todo vuestro dinero, vuestras casas, vuestro trabajo, vuestra vida en que el Barça va a ganar? Eso es fe. Eso es la fe de la palabra de Dios. Hay dos ilustraciones que me encantan de Mateo capítulo 13 acerca de la fe. Dice el Señor Jesús, el reino de los cielos, y fijaos, son dos hombres diferentes. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que va en un campo y encuentra un tesoro en el campo. O sea, no es un buscador, es alguien que por casualidad va en el campo y se encuentra un tesoro. Y alguien me dice, ¿qué es lo que hace? Pide un préstamo en el banco, ¿no? Dice, voy a ver si tengo... No, dice, o sea, para él el tesoro era tan valioso que vende todo lo que tiene para comprar todo el campo. Dice, ese tesoro es lo que necesito para mi vida. Y lo vende todo para comprar ese tesoro. Hay una segunda ilustración inmediatamente después. Dice el Señor, el reino de los cielos es como un mercader de perlas. Una persona entendida que busca la perla más preciosa. Pero la situación es la misma. Es una persona entendida con discernimiento, con un ojo agudo sobre cuál es la mejor. Y cuando encuentra una perla preciosa, ¿qué es lo que hace? Lo mismo, vende todo lo que tiene, porque esa perla es todo en su vida. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es, primero, tenemos que oír la palabra de Dios. Segundo,
rendimos nuestros conceptos a la palabra de Dios, dejamos que Dios nos diga de nosotros lo que Él piensa de nosotros, no le decimos a Dios cuáles son nuestras opiniones, sino que nos rendimos a su mensaje. Y tercero, vendes todo lo que tienes y lo pones ahí. No está hablando de obras, de esfuerzos, es la calidad de la fe lo que se está expresando. Entonces no se trata de que nuestra fe tiene que ser excelente, no, pero hasta donde nuestra capacidad pueda alcanzar, nosotros escuchamos, nos rendimos y abrazamos la fe. Y otra vez, dice la Escritura, la justicia de Dios es como un velo que se descorre, se deja ver. ¿A través de qué? ¿De la calidad de la fe de esa persona? No, es la propia justicia de Dios, la mano de gracia de parte de Dios que justifica, como dice en el capítulo 4, al impío, porque se ha arrepentido y en Cristo ahora es justificado. Ahí se revela la justicia de Dios. ¿A qué podemos aspirar como personas humanas caídas? A recibir la justicia de Dios. En segundo lugar, la fe es el canal, es la puerta que se abre y deja mostrarse a la justicia de Dios. Pero, ¿es la conversión algo donde nos tenemos que quedar anclados? ¿Debemos siempre pensar, sí, pues yo me convertí hace no sé cuántos años y fue lo más maravilloso de mi vida? Claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Nacimos de nuevo. ¿Pero se quedó allí? No. Dice la Escritura, la justicia de Dios se revela de fe para o a la fe. ¿Qué quiere decir? Pues igual que en 2 de Corintios Pablo hablaría de gloria en gloria. Como dice un erudito en griego, Lightfoot, dice, la fe es el punto de partida y la meta. Como creyentes, ¿a qué aspiramos? ¿A una fe que nos permita ser independientes de Dios? De ninguna manera. Somos seres caídos, en necesidad de auxilio, de fuerzas de su Espíritu. Nosotros caminamos hacia una mayor dependencia en las promesas de Dios por medio de la fe. Caminamos no para buscar ser más independientes de Dios, sino que caminamos para tener una mayor madurez de cómo descansar más en su Espíritu, en su palabra. Seguimos hablando de fe como fruto de conocer otras áreas u otras dimensiones de quién es Dios, de cómo es el universo, cómo es nuestra vida, cómo Dios nos ve. Queremos seguir conociendo de su consejo. Puede ser nueva información de la palabra. Puede ser quizás algo que ya sabemos que en un mensaje, en un retiro, en una canción, resuena en nuestro corazón por unas circunstancias, pero igualmente, ¿cómo viene el crecer en la fe? Por el mensaje de la palabra de Dios. Es conocer a Dios por medio de su palabra. Eso nos habla de la necesidad de seguir adelante. ¿En qué? ¿En un estudio intelectual de la Escritura? Bueno, algo hay de ello. Si no oímos más, ¿cómo vamos a saber más? Necesitamos conocer más, aprender, pero no por conocimiento, no por intelectualismo, sino porque queremos conocer otras facetas de Dios a través de su palabra.
Y es cuando la palabra de Dios resuena en el corazón, cuando el Espíritu de Dios la graba con fuego en tu alma, que cobra una nueva dimensión. Y puede ser la santidad de Dios, puede ser su gracia, su amor, su misericordia, puede ser su voluntad para tu vida, puede ser cualquier cosa, pero por medio de su palabra, cuando se graba, tienes la oportunidad de los otros dos aspectos de la fe. Primero, rendirte, y segundo, obedecerla, practicarla. Sí, rendirte. A pesar de que crecemos en el Señor y conocemos más de su palabra, necesitamos un corazón humilde ante su consejo, lo que dice su palabra. Señor, enséñame tus caminos, muéstrame en tus sendas andar. Es lo que dice David en los Salmos. Señor, yo no sé, necesito que tú me enseñes. Y cuando percibimos, entendemos, leemos algo de la Escritura, entonces podemos rendir nuestros corazones. Entendemos que lo que dice Dios es verdad. Y en tercer lugar es cuando ponemos nuestra vida en ello. Si para la conversión una figura puede ser venderlo todo para comprar ese campo o comprar esa perla preciosa, ¿qué imagen podríamos encontrar en la Escritura como expresión de una fe práctica? Yo creo que el Señor también nos lo dice. Un hombre noble tenía unos talentos y se iba a ir a otro país lejano. Y convocó a sus siervos, y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y él se fue. ¿No es así ahora? ¿Cómo mostramos nuestra fe? Santiago lo diría así: muéstrame tu fe sin tus obras, es como decir, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Como creyentes, entonces, necesitamos, para ejercer nuestra fe, conocer un poco más la palabra, crecer en el conocimiento del Señor, rendirnos a ello y tercero, ponerlo en práctica, dedicar nuestras vidas, negociar con los talentos que Dios nos ha dado. Y cuidado, porque aún así nunca son nuestras obras lo que revela la justicia de Dios. Mostrará nuestra justicia, que bueno, no está mal. Mateo 6:1 dice: procurad hacer vuestra justicia, dice el Señor, no para agradar a los hombres, sino a vuestro Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que es bueno hacer, digamos, nuestra justicia, es sal y luz en este mundo. Pero ¿cómo se revela la justicia de Dios? Otra vez, a través de nuestra dependencia de la palabra y del consejo de Dios, a través de la fe. Por último, Pablo lo resume en esta frase: como está escrito. Está escrito. Cuando dice la Escritura está escrito, ¿qué quiere decir? Es invariable. Juan 10:35, el Señor aclaró: la Escritura no puede ser quebrantada. Si está escrito, está escrito. El justo vivirá por la fe. Se podría decir, el justo por la fe vivirá. 3 elementos otra vez. Primero, el justo, luego por la fe, luego vivirá. En primer lugar, está hablando de justos. La justicia de Dios se revela de fe en fe. El justo por la fe vivirá. ¿Tenéis algún vecino que no es creyente? No quiere conocer mucho de las cosas de Dios, pero cuando habla con vosotros o cuando tiene algún problema, ¡ay, espero que Dios me ayude!
¿Es eso? ¿La persona vivirá por la fe? De ninguna manera. Está hablando Pablo de el justo. La persona que ha puesto su confianza. El justo es una palabra emblemática en el Antiguo Testamento, así como el temor de Dios. ¿Qué no encierra esa palabra? De la misma manera, los justos es una palabra que expresa aquellos que por obediencia, por la voluntad de Dios y la voluntad de ellos están en una relación de pacto con Dios. El justo por la fe vivirá. Entonces, ¿a qué, si eres creyente, si soy creyente esta mañana, por la fe vamos a vivir? En Habacuc lo que encontramos es un profeta que le pregunta al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? El profeta pregunta, Señor, ¿hasta cuándo vamos a sufrir castigo, juicio? Y al final el profeta acaba alabando a Dios. ¿Por qué? ¿Porque Dios ya resolvió todo? No, sino porque Dios prometió que a pesar de que sí vendrían los babilonios, a pesar de que sí el pueblo de Dios iba a ser llevado en cautividad, pero la promesa de Dios es que Él iba a retornar a su pueblo a la tierra prometida. Y entonces Habacuc dice, el justo vivirá por su fe en la palabra de Dios. Otra vez, ¿por qué vivirá el justo? ¿Por sus obras? ¿Por su dignidad? No. Es la fe en la palabra de Dios. Lo que es inconmovible es la palabra del Señor. Si Dios lo ha dicho, puedes confiar en ello. El justo por la fe vivirá. Y eso de por la fe, vamos a pensar que de la fe, como si fuera a raíz de ahí, emerge de la fe. Es en la esperanza y la dependencia de la palabra y la promesa de Dios que nuestras vidas son sustentadas. Y el hecho de que esta cita proviene de Habacuc y no se restringe solamente a la salvación, debemos entender que como creyentes debemos crecer en la comprensión de la fe. Hermano, ¿cómo andas de fe? ¿Sabes que una vez un amigo me decía, dice, en la iglesia tenemos una cantidad de incredulidad? Dice, porque hablamos de Dios y hablamos de cosas, pero a la hora de la verdad, ¿quién realmente tiene su confianza de que Dios va a intervenir? Es curiosa la pregunta, no es una pregunta baladí. Hermanos, ¿cómo andas de fe? Creo que tenemos que saber, experimentar cómo está tu corazón en fe. Y hay recuerdo algunos hermanos en otras iglesias que en la reunión de oración una frase que se oía regularmente es, ¡ay Señor, aumentanos nuestra fe! Lo entiendo, porque vemos nuestras carencias, pero la palabra lo dice muy claro. ¿De dónde viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres tener más fe? Pues busca a Dios a través de su palabra. Busca conocerle más y te aseguro que Él te mostrará áreas donde tienes que ejercer esa confianza. Y así aprenderemos. El justo por la fe vivirá. Y esta palabra vivirá, hay algunos comentaristas que la resaltan como en mayúsculas, hablando de la vida como, comillas, una vida opuesta a la muerte espiritual, un don especial de Dios en Cristo. Es el principio efectivo de actividad renovada y santificada. La vida incluye en sí misma la plenitud de toda bendición espiritual. El justo por la fe vivirá.
Es el principio y anticipo de la inmortalidad. Es la vida eterna. En conclusión, en primer lugar, este versículo la mayoría de autores lo toman como el emblema de la epístola a los romanos, ese de fe en fe, la fe de la conversión, la fe del crecimiento y la preparación del creyente para encontrarse con su Dios. En segundo lugar, qué importante es ver la mano de Dios. ¿Estamos angustiados porque deseamos ver un día del Hijo del Hombre y no lo vemos? Pues hermano, cuando veas a un pecador aceptar a Cristo, o cuando veas un hermano que pone su confianza en la palabra del Señor, de fe en fe, regocíjate, porque estás viendo la justicia de Dios. He querido leer 3 versículos. El versículo 18 es el principio de una sección importante, pero el versículo 18, ¿qué se revela de la misma manera? La ira de Dios contra toda impiedad e injusticia que oprimen, que sujetan la verdad con injusticia. Dios habla. Eso debe darnos confianza. La expresión de fe de los creyentes es una muestra de la mano de Dios, de su justicia. Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, porque la justicia de Dios se revela de fe en fe. No te avergüences del Evangelio, porque cuando una persona cree en el Señor, ocurre una preciosa luz, mucho mejor que la de un flash cuando haces una foto a oscuras. La revelación de la justicia de Dios. Y es una salvación a todos los hombres, dice Pablo, primeramente al judío, pero también al griego. Aquel que conoce todo el trasfondo de la revelación de Dios, desde Adán, desde Abraham, desde Moisés, como el pagano que recién ha escuchado el Evangelio y lo cree. Es poder de salvación, ese Evangelio. Entonces, entiende, discierne, reconoce la mano de Dios en la fe de los creyentes y gózate, descansa, disfruta, que tu vida se afirme. El justo por la fe vivirá. Fe no meros sentimientos, sino una fe que viene de la palabra. Fe no un mero asentimiento, sino una rendición de corazón al consejo de Dios y lo que dice de nosotros. Fe no de deseos o vagas esperanzas, sino de certezas y de convicciones. Que el Señor nos ayude a conocer cómo está nuestra alma en cuanto a la fe. Y no quiero terminar sin preguntar, no os conozco a todos, así que aprovecho. ¿Has tenido esa experiencia de fe para luego seguir adelante en la fe? ¿Ha habido algún momento en que tú claramente has escuchado de la palabra de Dios cómo Dios te ama y cómo Dios te dice: mira, eres un ser caído, tienes impulsos de injusticia, estás destituido de la gloria de Dios, pero hay redención por la sangre de Cristo? ¿Has tenido un momento en tu vida que has oído ese mensaje de la palabra de Dios y has dicho: sí, Señor, lo creo? Como dijo el ciego: Señor, ayuda a mi incredulidad. Me veo limitado, me veo incapaz, pero extiendo mis manos vacías y mi corazón carente a tu don inmerecido. Si no lo has hecho,
déjame decirte que el cristianismo no se contagia. El cristianismo no es algo que se te pega sin darte cuenta. Es algo que espera que tú respondas, lo aceptes, y entonces disfrutarás de la justicia de Dios y de su amor. Que el Señor nos ayude.